Nuevamente estamos aquí en este dominguito y el tema de hoy es algo muy actual, muy fuerte y le hemos puesto a esta conferencia. Cuando el alma duele, el cuerpo grita y los hijos sufren. Vamos a ir sanando la herida de abandono, de rechazo, de la identidad que hay en miles o millones de familias en el mundo. Y la estrategia de Satanás vamos a desencriptarla en el sentido de entender su estrategia para poder destruir lo que Dios diseñó como familia y lo que Dios diseñó para el desarrollo de las personas desde antes de nacer por la genética y cuando nacen y cómo se van desarrollando y cómo Satanás a través de esto que está pasando en el mundo entero, junto con la apostasía, pues está destruyendo a la familia, a la iglesia, a las personas y muy enfocado a las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque sabe Satanás que las mujeres en los últimos tiempos tienen que sacar la casta y tienen que resarcir o lo que hizo Eva, que fue fallar delante de Dios, queriendo ser como Dios y jalando a Adán, ¿verdad? Ahora la iglesia tiene que, pues, ser el pivote que Dios va a usar para poder eh, hacer que Dios se, se glorifique a través de la iglesia gloriosa, que es símbolo de la mujer, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, como introducción, vamos a ir como que caminando un poquito en cómo se va generando la herida en las personas. Aquí cubrimos hombres y mujeres, pero obviamente Satanás está más enfocado a las mujeres. Desde el principio de la creación así ha sido. Entonces vamos a ir un poquito sesgando el sentido de la conferencia hacia cómo Satanás se va hacia las mujeres, porque es su estrategia, ¿ok? Pero como las mujeres van a sacar la casta para poner en alto el nombre de Jesucristo, ¿ok? Una generación herida, una infancia desprotegida. Vamos a comentar eso. Vivimos en una generación donde el dolor no se llora, se exhibe, donde el alma sangra en silencio, pero el cuerpo grita en redes sociales, en gimnasios, en ideologías, en ideología de géneros, sexualidades distorsionadas. Y las cifras son alarmantes, ¿eh? Si hablamos de estadística, es alarmante. Más del 49% de los hogares en Latinoamérica ya no están conformados por una familia nuclear, es decir, papá, mamá y los hijos, sino hay millones de madres solteras o familias monoparentales, ¿verdad? Entonces, uno o dos de cada tres niños, fíjense bien la cifra, un 66% más o menos, crece sin la figura paterna aunque tenga su padre, pero Satanás está haciendo cosas para que la figura paterna no funja con los criterios o el rol que Dios le dio a un padre, ¿no? Como autoridad. La mayoría de los jóvenes en centros de readaptación provienen de hogares disfuncionales, fragmentados. El aumento de madres solteras, divorciadas o de abandono emocional o una confusión de identidad o cambio de género no es casualidad, es un síntoma totalmente espiritual y social y que está como una pandemia, está destruyendo la moralidad, la espiritualidad y todo lo que nos puede llevar a una vida digna, ¿no? Esto no es progreso, es una fractura del diseño de Dios. Cuando el alma de los padres no sana, fíjense bien, no sana, los hijos pagan la factura emocional. Cuando la identidad se rompe en los adultos, los niños van creciendo con vacíos, con inseguridades, con miedos
o con ira y confusión, como hay muchos también, y que después se va degenerando en adolescentes que van criminalizándose en todos los sentidos, y es algo tremendo, es algo totalmente actual. Estamos viendo los frutos de una apostasía silenciosa, sutil, que Satanás está haciendo en la humanidad, pero todo eso estaba escrito y va a pasar y está pasando, pero Dios no puede perder y va a haber una estrategia de él para poder hacer caer esto que está Satanás haciendo en todo el mundo. Eh, Esa apostasía religiosa, perdón, silenciosa, la está llevando a través de fomentar la religión o las religiones sin Dios como una cultura religiosa solamente, como una ideología o como esas, no sé, filosofías huecas, vacías, una moral sin verdad, derechos sin responsabilidad. Todo el mundo quiere ya tener el derecho de esto, derecho, amigos con derechos y más cosas, pero sin responsabilidad, sin compromiso, libertad sin identidad. Y Satanás no está atacando primeramente a la iglesia, fíjense, ¿eh? No, 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 no. Porque obviamente él está viendo todo en el mundo, ¿no? Obviamente la religión sin Dios, sin verdad, está destruyendo a la familia porque sabe que una infancia herida produce una humanidad vulnerable, controlable, insegura, llena de miedos, de angustias, de contiendas, de ira, de decepción. Y hoy Dios no viene a juzgar también los cuerpos, que hay también una cultura de ir eh, idolatrando los cuerpos porque es la parte más fácil de arreglar a veces y de cooptar o de llenar vacíos, pero temporalmente. Entonces, Dios viene a detener literalmente una hemorragia disfuncional generacional. ¿Ok? Bien, entonces como parte uno, vamos a platicar un poquito acerca de la herida que no se ve, pero se hereda. Es una herencia, ¿sí? La herida del abandono. Entonces, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová Dios me recogerá. El abandono no siempre es físico. Muchas veces no es físico solamente. Hay abandonos más comunes como es el abandono emocional o el abandono espiritual. Hay padres presentes, pero desconectados de sus hijos, de su familia. No hay una conexión, no hay una dirección de parte de Dios, ni siquiera de una parte moral humana, ¿verdad? Que al último sería mejor. Eh, Hay madres agotadas, y más las madres solteras que no tienen una figura paterna, ni desde chiquitas como hijas, ni después como madres, no tienen un varón que las cubra, que las ayude, que las quiera, que las mime, que las impulse, están heridas, están cooptadas por Satanás, están solas o se sienten solas. Y no lo dicen por orgullo y empiezan a hacer muchas cosas para poder engañarse a sí mismas y engañar a los demás porque viven para, para que los demás no las vean tan mal o para buscar la aceptación de los demás. Los hijos son criados por pantallas de smartphone, de televisión o redes sociales, no por principios, no por, y ni siquiera bíblicos, ni principios morales, no. El alma, entonces, interpreta el abandono como una identidad rota. Y en sus adentros dicen, no fui suficiente, si me dejaron, algo está mal conmigo, no sirvo para nada, nadie más me va a querer, soy un fiasco. Eh, Mentiras mentales que Satanás mete con dardos y que se las creen muchísimas personas, ¿no?
Y digo a mujeres porque son las más vulnerables en esta época y es la estrategia de Satanás. Y lo más peligroso es una herida no sanada que se convierta en un patrón familiar de generación en generación. Es algo tremendo, ¿no? Y eso es bíblico totalmente. Entonces, el abandono no sanado de los padres produce, fíjense bien, ¿eh? Y mucho ojo, ¿eh? El abandono no sanado o la herida no sanada de los padres produce hijos inseguros, jóvenes violentos, adultos dependientes de validación o aceptación, eh, muy inseguros y a veces se camuflajean siendo violentos o siendo muy pedantes o haciendo una apariencia que no es la realidad. ¿Ok? Y hay muchos delincuentes o futuros delincuentes o almas totalmente confundidas. Entonces, el alma no solamente sufre ella misma, ¿no? La persona misma, sino que contamina a personas a su alrededor, familiares y contamina generaciones. Entonces, como dije ya, el abandono no siempre es físico. Hoy el abandono es devastador, totalmente, es horrible, es emocional, es espiritual, padres presentes pero desconectados, madres agotadas, hogares disfuncionales donde hay techo pero no hay una contención de los problemas, hay una disfunción total. El alma de los niños traduce ese abandono, fíjense bien, en una mentira muy peligrosa, porque en sus adentros, en su mente, inclusive en su corazón, piensan o dicen o sienten que no valen, que no son suficientes, que algo está mal con ellos y se van desvalorizando más y más y más hasta caer en situaciones inclusive de suicidios o de drogadicción o de confusión total, absoluta o últimamente de disfunciones psicoemocionales o hasta psiquiátricas. Entonces, esta mentira no se queda en la infancia, se convierte en un patrón de vida y eso es lo peligroso. Bien, cuando el abandono no se sana, se hereda. Padres heridos crían hijos inseguros, madres solteras transmiten duelos no resueltos, odios no resueltos, falta de perdón no resueltos. Los niños crecen aprendiendo a sobrevivir emocionalmente en lugar de vivir sanamente. Por eso vemos jóvenes llenos de ira, llenos de vacío, llenos de rebeldía, llenos de apatía. Están respondiendo a una herida que nunca fue atendida por sus padres o por sus abuelos, porque va de generación en generación. Entonces Dios no ignora el abandono. Él se revela de muchas formas precisamente en eso, ¿no? Cuando el alma entiende que Dios no abandona, que es la única solución. Él es el camino, la verdad y la vida, lo que dice Juan 3, Juan 14:6. La identidad empieza a reconstruirse, a sanar del abandono y no solamente libera a los adultos, también rescata a los hijos, a los nietos y empieza a cortar ciclos generacionales, según Éxodo 20, ahí lo ponen, dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, hay una herencia genética, pero esta herencia puede cortarse y a partir de ese corte absoluto por tu decisión, por Dios, empieza una serie de bendiciones hasta 1000 generaciones, según el verso. Entonces, Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y luego dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí lo ponen completo. ¿Ok? Entonces, parte 2. Ahora, todo esto que estoy platicando, lo estoy platicando porque Dios me permitió vivir una vida que hagan de cuenta que como una esponja o una biblioteca o una compilación de muchas cosas, fui viviendo muchas cosas desde muy niño, en muchas líneas de experiencias traumáticas fuertes, muy duras, de todo tipo, que
a veces es difícil decirlo, pero Dios me permitió vivir todo eso, que sería muy largo explicar, me permitió vivir para poder entender profundamente, plenamente, realmente lo que se vive, y no solamente teóricamente a través de libros o del qué dirán o de todo eso, no, no, sino realmente yo lo viví y por eso puedo o tengo la autoridad ahora de platicarlo y de decir realmente la situación como son. Entonces, parte 2. Cuando el cuerpo grita, lo que el alma no sanó. ¿Cuándo es? Bueno, cuando el valor de una persona se confunde con su apariencia. Creen que su apariencia, su cuerpo, es, va a sustituir sus miedos, sus inseguridades, sus vacíos. ¿Ok? Entonces el cuerpo grita eso. Pero bueno, dice 1 Samuel 16:7, dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ok? Entonces, los seres humanos van a estar siempre viendo la apariencia o juzgando en forma superficial, pero Dios realmente quiere que tú te des cuenta que lo que tú vales es espíritu, alma y cuerpo, no solamente cuerpo, ¿ok? Entonces, hoy en la actualidad estoy realmente impresionado porque al investigar todo esto que estamos hablando, aparte lo investigué por el doctorado en mi tesis, doctoral y el libro que estoy haciendo, dice, bueno, es una evidencia muy fuerte que nunca en la existencia ha habido tantos gimnasios llenos, pero tantas almas vacías. Nunca hubo tanta exposición del cuerpo en las redes sociales. Es una tormenta de, pues de cosas que salen en las redes sociales, tremendas, pero exhibiendo su cuerpo, pero tantas almas vacías o disfuncionales. Tanta ausencia de identidad. Es hasta difícil decirlo porque hay tantas cosas que decir en una sola palabra no es suficiente. Pero bueno, entonces esto no es vanidad. O sea, lo que Dios quiere no es una cultura de la vanidad para poder llenar esos vacíos existenciales o vacíos emocionales. Son dolores que no están resueltos, inclusive, o sea, dolores, traumas, heridas que no están resueltas. Cuando una mujer no se siente elegida como hija o como mujer, buscará ser deseada como objeto. Está comprobado por la ciencia, ¿eh? Cuando un hombre también no encuentra un propósito, buscará poder, buscará dominio o evasión de sus responsabilidades. Todo eso, conjuntado, hace que el mundo esté en un colapso familiar o generacional o en las comunidades. El cuerpo grita, fíjense bien, ¿eh? Cuando el cuerpo grita, cuando dice, mírame, no me abandones, dime que valgo, eso está gritando el cuerpo. Entonces el cuerpo no es un problema, no es el problema, es el mensajero de un alma herida que está gritando, está buscando aceptación, está buscando que no la abandone, que buscar un refugio, porque así Dios diseñó a la mujer. Y el hombre tiene su rol también muy importante y también lo está violando. Entonces, vivimos en una cultura donde el cuerpo se convirtió en altavoz, en el altavoz del alma, en una bocina del alma, ¿no? Herida. Lo que no se procesa emocionalmente se expresa físicamente. Hay una obsesión por la imagen, por la apariencia, por una necesidad constante de aprobación, de aceptación, miedo a ser ignorado. Entonces, eso no es una vanidad superficial, es un dolor buscando validación o aceptación de alguien o de los demás. Entonces, ahora, fíjense bien, cuando una persona, hombre o mujer, ¿sí? No se siente vista por Dios, intenta ser vista por los hombres. El cuerpo se vuelve un proyecto muy superficial, temporal, como un refugio y un mensaje.
pero la apariencia nunca sana de raíz, o nunca sana la raíz. La aprobación humana es muy volátil, se va, se va. Ahorita te aprueban, al rato te desaprueban y te juzgan, ¿no? Hoy, está la aprobación de la gente, mañana no está. ¿Ok? Entonces, Dios nunca diseñó el cuerpo para cargar traumas emocionales o ser bocina del alma. No, no, el cuerpo es el templo de Dios. Hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, hay que usarlo como Dios lo diseñó. Entonces, cuando el alma es restaurada, el cuerpo descansa. Cuando la identidad es afirmada en Dios, la apariencia deja de ser una prisión. Fíjate bien, ¿eh? Una prisión. Y la sanidad del alma comienza cuando dejamos de corregir solo lo externo o lo aparente y permitimos que Dios toque el corazón y empiece la restauración. Ahorita vamos a ver eso más fuerte, ¿no? Entonces, Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta o esa será alabada. Entonces, la hermosura o la belleza no está solamente en el cuerpo, es solamente un pedacito. Y es muy temporal el cuerpo y es solamente un canal de lo que Dios usa. Parte 3. Adán, Eva y la desnudez del alma. Vamos a ver qué relación tiene Adán y Eva con la desnudez del alma. En Génesis 3:7 dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, sí se acuerdan, ¿no? Digo, lo hablo muy rápido, pero si quieren, lean todos esos versos que están ahí en contexto, de que o desobedecieron a Dios, Eva le hizo caso al ángel caído, que según algunas veces es la serpiente, es un ángel caído, y aceptó desobedecer a Dios para ser como Dios con de chica. O sea, fue una revelación totalmente descarada, ¿no? Y luego convenció a Eva, digo a Adán, y ahí siguió toda la degradación de la humanidad. Entonces, eh, cuando ellos cayeron y descubrieron el sexo como Satanás lo quiso hacer ver a Eva y a Adán, y como lo hace ver en la actualidad desde aquel tiempo hasta nuestros tiempos, el sexo totalmente distorsionado a como Dios lo diseñó. Entonces, esa caída no reveló la piel, porque ellos se cubrieron con hojas, porque sintieron vergüenza, ¿no? Reveló su vergüenza, reveló su culpa por haber desobedecido y ser rebeldes. Y reveló una identidad como hijos de Dios fracturada. A partir de ahí, el espíritu se desconectó de Dios. Y solamente la humanidad quedó a expensas de ser gobernada por el alma, es decir, emociones, conocimiento y voluntad, desconectada de Dios. Eso fue la herencia de Adán y Eva, por eso es que el Adán primero, de ese Adán, la Biblia le dice que es un alma viviente solamente, o sea, sin espíritu. Y después de mucho tiempo, 4000 años después, vino a la tierra el Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo, y a eso la palabra de Dios le dice que es un espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque cuando alguien acepta a Jesucristo en su corazón realmente, el espíritu de esa persona vuelve a vivir. Y entonces ya se empieza a integrar espíritu, alma y cuerpo como fue el diseño de Dios. Antes de Cristo, de que alguien acepte a Cristo en su corazón realmente, antes la humanidad durante 4000 años aproximadamente vivió solamente gobernada por sus emociones, o sea, el alma engañosa, emociones, conocimientos y voluntad, ¿ok? Y el cuerpo, que es solamente un esclavo del alma, ¿ok? Después de Cristo, hasta nuestros tiempos, todavía hay personas que tienen su espíritu muerto porque no han aceptado a Cristo en su corazón. Viven con una cultura religiosa, viven con una filosofía hueca, viven con una moralidad, o sea, son humanamente inclusive hasta buenos o nobles, pero si no aceptaron a Cristo en su corazón
Si no confesaron con su boca y lo creyeron con su corazón que Dios, que Jesucristo es Dios y que Él se dio en la cruz para salvarlos, de una eternidad decadente, entonces no hay espíritu vivo. Siguen siendo, yo le llamo luego como zombies, o sea, almas con un cuerpo animado, pero sin espíritu. Es una verdad absoluta y que duele y que mucha gente no lo va a entender, pero es una realidad. Entonces, la desnudez espiritual de Adán y Eva cuando se rebelaron contra Dios produjo un autocubrimiento, o sea, se cubrieron ellos solos su vergüenza, una autojustificación y una apariencia sin verdad. Y es lo que está pasando actualmente. Cuando la gente está lejos de Dios, se autocubre, se autojustifica y empieza a hacer apariencia solamente, como la higuera. Cuando Jesucristo pidió fruto de la higuera, porque se veía aparentemente frondosa y con frutos, fue y no había nada. Entonces Jesús la maldijo. Eso ya lo hemos predicado muchas veces, ¿no? Entonces, eso es una desnudez espiritual. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿estamos desnudos espiritualmente o estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo y con un vestido, vivificado por su gracia? ¿Ok? Esa es una respuesta que tenemos que darnos, ¿no? Hoy las hojas modernas de aquel tiempo de Adán y Eva, ahora en la actualidad, pues son un autocubrimiento con imagen, con una autoestima planeada o diseñada por muchas ideas o filosofías, ideologías, sexualidades alteradas, religión sin relación con Dios, pero las hojas o esa desnudez espiritual o esa cobertura de hojas que es solamente apariencia no sana nada, no sana ni vivifica el espíritu. Solo Dios puede cubrir sin avergonzar. ¿Ok? Entonces, la desnudez revelada en Génesis no fue corporal, fue espiritual. Adán y Eva perdieron la conciencia de identidad y entregaron o entraron en una vergüenza. Entonces, la culpa los llevó a esconderse y a cubrirse con hojas. Desde entonces, la humanidad sigue intentando hacer lo mismo, sigue intentando cubrir el alma con sustitutos temporales. ¿Verdad? Entonces, hoy, hablando metafóricamente, las hojas modernas son el éxito, la imagen, las ideologías, la sexualidad distorsionada, incluso la religión sin relación con Dios. Todo intento humano de cubrir la herida sin Dios solo prolonga la vergüenza y prolonga el sufrimiento y la apostasía actual, ¿no? ¿Ok? Entonces Dios no expone a nadie para humillarlos, expone para sanar. Él no arrancó las hojas para avergonzar a Adán y Eva en aquel tiempo, sino para vestirlos con una cobertura verdadera, porque si ustedes leen la Biblia en esos pasajes de Génesis, Dios mató un animal, le quitó la piel a un sangrante como un símbolo de Jesucristo en la cruz, como el Cordero de Dios, y los cubrió. En lugar de ser cubiertos con hojas de un vegetal o de un árbol, de una higuera, lo que sea, ¿sí? Los cubrió con la piel de un cordero o de un animal como símbolo de lo que iba a venir, que es Jesucristo, el Cordero de Dios y su sangre preciosa que quita los pecados del mundo una vez y para siempre. Eso, metafóricamente hablando, es cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador y a partir de ahí su espíritu vive y su alma empieza una regeneración, una restauración. Vamos a ver ahorita en las partes siguientes cómo Dios va restaurando, ¿ok? Entonces, Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es solamente para sellar esta parte, ¿ok? Parte 4. La mentira que destruye a madres, a los hijos y a los jóvenes.
Es una mentira que si la sintetizamos, sería algo así como que yo valgo porque me desea, alguien me desea. Es una mentira satánica actual, muy actual. Por eso tantas redes, tantas exposiciones del cuerpo, de cosas así que hacen que se desvirtúen los valores y en general las personas. ¿Ok? Entonces, por el tiempo voy a leer solamente una parte de Jeremías 2:13 que dice, y cavaron cisternas, cisternas rotas. Ahí ponen el verso completo, pero es cuando la gente no retiene lo que es Dios, su palabra, su sabiduría y tienen una religión solamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están buscando la validación humana. En la religión es lo que se busca es una validación humana, ¿eh? La del pastor, de los hermanos, de los ancianos, de no sé cómo sea la religión, del cura, del líder, no sé. Entonces, y una validación humana nunca se sacia, nunca se llena y siempre exige más y más y más. Las religiones es lo que hacen. ¿Ah? No digo que sea así todo, ¿verdad? Pero la mayoría de las religiones actualmente están haciendo eso, siendo que lo que Dios quiere es que tú te humilles en tu cuarto oscuro, ahí en tu cuarto, en un lugar íntimo con Él, te humilles delante de Él y le pidas perdón por haberte alejado de Él o por no aceptar realmente quién es Él y decir, Señor, ayúdame porque no puedo solo, no puedo sola. Y Él va a acudir a tu llamado, ¿eh? Eso te lo aseguro. ¿Ok? Cuando el valor depende de la atención de las personas o de los demás, entonces los hijos se sienten reemplazables, los jóvenes pierden rumbo, dirección, y la sociedad pierde límites. Realmente viene caos en todos los sentidos. ¿Ok? Entonces, el resultado de eso, ya hablando más en concreto, es que hay niños sin autoridad o sin respeto a la autoridad. Niños y niñas, o sea, todo, ¿eh? Jóvenes sin propósito, adultos sin identidad. Esto es la apostasía, hablada en forma práctica. Se alejan de Dios pensando que están bien. Entonces, una de las mentiras más destructivas de esta generación es creer que el valor personal depende del deseo ajeno o de la aceptación de los demás. Esta mentalidad ha erosionado realmente familias enteras en todo el mundo, relaciones sociales, eh, la autoestima la ha dejado en los sueldos. Cuando el deseo humano ha se convierte en medidor del valor, la paz desaparece y el alma vive totalmente exhausta y totalmente denigrada y vulnerable en todos los sentidos. Entonces, recuerda esto, la validación humana nunca se sacia, porque no fue diseñada para hacerlo. Es una cisterna rota que la llenan, pero se va jugando y no tiene llenadera. La validación humana o la religión o las personas sin unción, sin comunión con Dios, exigen más atención, más exposición, más aprobación. Esto produce relaciones totalmente desechables, temporales, hijos inseguros y jóvenes sin propósito y hombres sin autoridad, totalmente fuera del rol que Dios les dio como varones. ¿Ok? Entonces, el deseo de otros no define tu destino. ¿Ok? El llamado de Dios, ese sí. Lo que Dios te ha llamado a hacer, eso define tu destino. Ponlo, por favor, escríbelo en tu corazón, por favor. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Tenemos que buscar el favor de Dios definitivamente, ¿ok? Y no de los hombres. Parte 5. El orden divino que Satanás quiere destruir. Bien, eso
Ya lo hemos visto, es el verso lema principal que tenemos en Magat y en Iglesia Virtual Parousia, Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? A ver, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta que venga el Señor Jesucristo en las nubes por nosotros, que es el rapto, ¿no? Él es fiel y él lo hará. Entonces, el ataque no es contra el cuerpo. Satanás no va a atacar el cuerpo, es contra el orden de Dios. Dios puso un orden en la creación, puso un orden en la manifestación del hombre aquí en la tierra, como espíritu, alma y cuerpo. Y entonces cuando el cuerpo, fíjate bien, y esta gran verdad, pon atención por favor, dice, cuando el cuerpo gobierna junto con el alma, la emoción manda, el deseo decide, el espíritu se silencia. Así estaba Adán y Eva y la humanidad después de la caída hasta que vino Jesucristo. No había esperanza. Las emociones mandaban los conocimientos y la voluntad, los deseos decidían y el espíritu estaba muerto, literalmente muerto, como dice la palabra, en los pecados y en la degradación del ser humano. Pero cuando el espíritu se alinea con Dios, se santifica a través del Dios de paz que es Jesucristo, el alma sana, el cuerpo descansa, los hijos se estabilizan, la familia se restaura, un hecho total, absoluto, ¿no? Dios diseñó al ser humano como con un orden perfecto. El espíritu recibe identidad, el alma procesa emociones y el cuerpo expresa salud o acción para trabajar, para vivir, ¿no? Entonces, la cultura moderna invirtió el orden, lo invirtió totalmente. El cuerpo gobierna junto con el alma, reacciona emocionalmente y el espíritu calla. Así está la humanidad sin Cristo. ¿Ok? Y las religiones, cuando no tienen a Cristo realmente en el corazón, no solamente en la mente, una cultura religiosa. Entonces, cuando el espíritu se reconecta con Dios, el alma encuentra un equilibrio y el cuerpo un descanso. La sanidad integral no comienza en el cuerpo, escucha bien, ¿eh? Ni en la emoción, sino en el espíritu alineado con el Creador. ¿Ok? Con el Creador. Restaurar el orden divino es prioridad para restaurar toda nuestra vida y la vida en la humanidad, ¿ok? Es por eso que nosotros hemos escogido este versículo como versículo lema. Ya para ir cerrando y lo ponen completo, Mateo 6:33, cerrando la parte, ¿no? Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el camino, ¿ok? Parte 6. Jesús, la mujer herida y los hijos invisibles. Es algo tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Eh, Vamos a ver, Juan 4 del 13 al 14. Eh, es más, vamos a buscarlo para leerlo más completo, porque esto sí, sí vale la pena ahorita escudriñarlo mejor. El tiempo sí nos lo permite. Juan 4:13. El Evangelio de Juan 4:13. Fíjate bien, ¿eh? Dice, eh, bueno, desde el 7 para que se entienda bien el contexto. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque estaba prohibido en aquel tiempo. Dice, ¿por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan, o sea, no se llevaban, ajá, entre sí. Respondió Jesús y le dijo,
si conocieras el don de Dios y quién es el que te hace o el que te dice, dame de beber, ni le pe- tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ok? Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le preguntó porque sonaba un poco ilógico para su sentir natural, ¿no? Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Lo estaba confrontando con preguntas muy lógicas para lo que ella sabía, ¿no? Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Y bueno, ahí ya Jesucristo le hace ver que él sabía realmente quién era ella, que había tenido 5 esposos y el último no era su marido, o sea, y no la estaba juzgando, sino que le dio esa revelación para que ella tuviera la revelación de que quien estaba con él no era cualquier persona, era el Mesías, ¿ok? Entonces, en este caso, la mujer samaritana no era una mujer promiscua, que había tenido 5 maridos, imagínense, y el último no era su marido, o sea, pero Jesús no la condenó. Actualmente hay muchas personas que están en una situación, en otra, y andan probando de aquí para allá y haciendo esto, lo otro, se andan equivocando. Y saben que las consecuencias más dramáticas las padecen los hijos. Eh, yo tengo el privilegio de ser hijo de madre soltera, una mujer sierva de Dios, tremenda guerrera que dio su vida y dio todo, trabajando por sus hijos, mi hermano y yo. Este, pero viví muchas cosas muy fuertes porque ella como mujer joven, soltera, era guapa y todo, entonces había una tremenda persecución ahí de los hombres buscando solamente lo que esta mujer había tenido, ¿no? 5 maridos, pero ella... entonces, ¿y saben qué? Dios me permitió, como hace rato dije, vivir eso y vivir mucho más. Por ejemplo, yo he estado en 3 empresas como directivo, como director. Y en 2 de ellas, en la primera había casi como 250 mujeres trabajadoras que tenían su gerente, pero yo era jefe, director de los gerentes. Y en la última empresa que estuve, aquí en Querétaro, una empresa de envases farmacéuticos, eh, había cerca de 650 mujeres entre 18 y 30 años y la mayoría madres solteras. Entonces, como yo fui un directivo que siempre le gustó estar en el piso, ayudando a la gente, enseñándoles y llevando a las empresas a resultados extraordinarios, pues tenía que estar conviviendo con todos, ¿no? Pero entonces viví y puse justicia en las fábricas porque muchísima gente se quiere aprovechar de las madres solteras. Y viven cosas dramáticas, dramáticas. Por ejemplo, muchas veces iba yo al tercer turno en la noche a ver cómo estaba la producción, todo eso, y viví cosas como, por ejemplo, una mujer que estaba llorando, porque ya tenía 3 días casi sin dormir y trabajando en el tercer turno, porque había dejado, porque tenía un hijo enfermo y había dejado a su hijo enfermo a cargo de sus 2 hijos, un poco más grandes, pero también muy, o sea, 8, 9, 10 años, y con la zozobra, con la angustia,
de dejar a su hijo enfermo porque tenía que trabajar, porque si no, no tenía para comer o no tenía para las medicinas y con el riesgo de dejar a esos niños ahí, pues a expensas de Dios, ¿no? Eso me recuerdo también como testimonio, porque mi mamá lo cuenta, ¿no? Yo me quedé solo a los 4 años y medio en una cuarto de muy, este, muy limitado. No quiero dar detalles, pero mi mamá se iba desde las 5 de la mañana o antes a trabajar, llegaba a las 7 de la noche porque tenía que trabajar y era muy... y se iba y me dejaba ahí solamente, pues mi desayuno, no doy detalles, pero para que yo solito comiera y me atendiera desde el almuerzo, desayuno a los 4 años y medio, ¿no? Y solamente con algunas vecinas encargadas, pero no había de otra porque la familia nuclear la había corrido del seno familiar por un padrastro que quiso abusar de ella o por cuestiones totalmente fuera de lugar y de religión. Entonces, imagínense. Y mi mamá se iba a trabajar llorando y ella cuenta, ojalá algún día pueda testificarlo también aquí en una grabación, cuenta que estaba ya en la fábrica desayunando con los compañeros y cada bocado con lágrimas, pensando que su güerito de 4 años y medio o 5 años estaba solito ahí, comiendo solito y a la buena de Dios. Pero gloria a Dios que tengo testimonios sobrenaturales, como Dios me ha cuidado de una forma realmente sobrenatural contra todos los peligros y contra todas las cosas. Sí, pasé cosas tremendas, pero todo eso ahora agradezco a Dios porque me permite hablar con autoridad de todo esto, ¿no? De todo esto. Y después toda mi vida en el trabajo y en las comunidades, como pastor, como siervo de Dios también en comunidades y cosas tremendas. Entonces, vamos al punto otra vez. Esto así como que para poder dar un contexto de mayor realidad y que no solamente hablemos cosas de un libro, de un video, sino cosas reales, ¿no? Que realmente son impactantes, ¿no? Entonces, Jesús a la samaritana no la condenó, eh, la reordenó en su vida, la dirigió, la apapachó emocionalmente para que no se sintiera mal. Y cuando una madre, fíjate bien, sana su alma, en este caso, seguramente si tuvo 5 maridos, pues tuvo muchos hijos o tuvo hijos, ¿no? Eso quiero suponer, no lo dicen, ¿no? Los hijos, cuando la mamá se restaura y sana su alma, los hijos dejan de cargar el dolor y empiezan también a restaurarse. Entonces la mujer samaritana no buscaba agua, buscaba valor, buscaba algo que la llenara realmente. Por eso ella cuando oyó de esa agua viva, pues ella anheló esa agua viva, entendió plenamente lo que Jesús le decía. Entonces Jesucristo te está hablando ahora, a ti, mamá, a ti, hombre, persona, joven. Solamente todos tenemos un hueco, un vacío que tiene la forma de Jesucristo en el corazón. Y nadie lo va a llenar más que Él. Y ese hueco va a estar ahí siempre mientras no aceptes a Jesucristo en tu corazón y llenes ese vacío. Y ese vacío será como una fuente, ese vacío lleno va a ser como una fuente de agua viva que va a iluminar tu vida, va a hacer que tu vida florezca de una forma maravillosa. Y eso es equivalente al verso de Primera de Tesalonicenses 5:23. Él te va a santificar con esa agua viva, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el alma es llena o llenada por Dios, deja de mendigar afecto. Jesús le devolvió la identidad y el propósito a esa mujer samaritana. Él habló a su alma antes que a su conducta. Él no la juzgó,
¿verdad? Sus múltiples relaciones o su vida pasada no era rebeldía, eran heridas abiertas, buscando sustituir ese hueco en los hombres, en lo que dicen los demás o en lo que piensan, buscando aceptación. Y Jesús no la expuso, la sanó. ¿Ok? Entonces, dice Juan 4:26, dice, yo soy el que habla contigo, cuando le reveló quién era, ¿no? Que era Dios hecho hombre. Ok, tema 7 ya para terminar. Los gimnasios, los gyms, la cultura de la vanidad y el vacío emocional de esta generación está de una forma impresionante. ¿Ok? Los negocios que van con esta línea de cultura de vanidad y todo eso se hacen ricos, ¿eh? Yo conozco varios casos. Buscan hacer cuerpos fuertes, pero en almas rotas y espíritus apagados. Primera de Corintios 6:19 dice, nunca, vamos a ver, Primera de Corintios 6:19, 20. Vamos a ver, vamos a leerlo, vale la pena también leerlo. Primera de Corintios 6:19, 20. Es muy importante. Fíjense bien, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, eh, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el nicho o donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, cuando ya lo aceptaron, es el corazón. La mente es solamente un software, ya lo hemos dicho. Entonces, fíjense bien, en el contexto actual, nunca antes la industria del fitness, o sea, de la vanidad en el cuerpo y todo eso de una forma ya exagerada, había generado tanto dinero. Gimnasios llenos, cuerpos trabajados, moldeados, pero almas vacías. El gimnasio o los lugares donde se cultiva el cuerpo o la vanidad, también hablo de todo en general, se convirtió en un refugio emocional para muchos que no saben cómo sanar traumas de abandono, de rechazo o fracaso. Y quiero aclarar muy fuertemente, ¿eh? No estamos hablando de en contra del ejercicio, de la salud, del fitness, cuando es visto desde un enfoque de salud, cuidado del cuerpo y de la salud. No, no. Estamos hablando porque esa es la explosión del fitness, ¿no? Muchas veces que ahí está lleno de personas que buscan eso como un refugio de heridas o de huecos o de vacíos emocionales. Entonces, el ejercicio no es malo, vuelvo a repetir. Pero cuando se vuelve o se convierte en identidad, entonces es idolatría. Muchos no entrenan por salud, sino entrenan por validación de otras personas o para poder estar preparados para una nueva relación basada en la aceptación del cuerpo o de la belleza física solamente. Y recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y lo más importante de las personas es el alma, ¿sí? Los conocimientos, las emociones, los valores y la voluntad, ¿sí? O sea, el carácter en Dios. Muchos van a los gimnasios, pero no buscan el bienestar solamente por salud, buscan aceptación. Un alma sana produce un cuerpo equilibrado, no esclavizado. Entonces, el, el sentido es diferente. Acuérdense, dice el verso que ya leímos. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Espíritu primero, alma, o sea, emociones, voluntad y decisiones, ¿sí? Conocimientos, y luego el cuerpo. En ese sentido es como Dios santifica. Pero el hombre, como ya lo expliqué, lo aplica al revés.
Primeramente pone en primer lugar el cuerpo como un poco idolatría, el alma lo deja en medio sin ningún interés de estar mejorando, ¿verdad? Y entonces eso no ayuda en nada. Un alma sana sí produce un cuerpo equilibrado, ¿ok? Entonces, 1 Timoteo 4:8 dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Fíjense bien, ¿eh? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya desde aquel entonces había esa cultura, ¿no? Más que nada con los griegos, ¿no? Que idolatraban el cuerpo antes que el alma y el espíritu. Entonces dice, 1 Timoteo 4:8, pónganlo bien atención. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, el vínculo espiritual con Dios y con los demás. ¿Ok? Vamos a terminar. Hoy Dios nos advierte, no estamos ante una moda cultural, estamos ante una crisis espiritual generacional. Los hijos están pagando decisiones no sanadas. Este, Isaías 6:61-3, lo lee por favor ya ustedes, pero nos explica que Dios como que no quiere una sociedad fuerte con familias rotas. Hoy Dios nos está hablando con urgencia porque lo que está en juego no es solamente una historia personal, es el futuro de tus hijos y de las próximas generaciones. El dolor que no sana, no desaparece, se transforma, se convierte en ira, en confusión, ¿verdad? En adicciones, en violencia, en vacíos existenciales. Cuando el alma no encuentra descanso en Dios y el camino en Dios, busca como una anestesia emocional en cualquier lugar, ¿verdad? este, en bares, en discos, en redes sociales, en gimnasios, pero ninguna anestesia espiritual sana lo que solo el Creador puede restaurar y puede sanar. ¿Ok? No estamos viviendo una simple crisis emocional o cultural, estamos atravesando realmente una crisis de identidad y de paternidad espiritual. El enemigo no necesita destruir templos, sino lograr destruir, perdón, hogares. Quiere destruir los hogares y Dios quiere construir los hogares, ¿verdad? Entonces, no necesita Satanás cerrar iglesias, sino lograr crear niños heridos por madres heridas o familias heridas que mañana van a rechazar la verdad, o sea, a Jesucristo. Y cada herida ignorada, fíjate bien, cada herida ignorada hoy es una puerta abierta al caos de mañana, de un mañana, del futuro de la humanidad, de los jóvenes. Pero escucha esto, por favor, escucha esto y velo con claridad. Dios no abandona a las generaciones, no abandona a los jóvenes o a los niños, no abandona a las madres solteras, no abandona a las familias. Él se levanta precisamente cuando la oscuridad intenta normalizarse, cuando lo que es negativo pareciera normal. Él sigue siendo padre para los huérfanos, refugio para los quebrantados y restaurador de identidades robadas, de apariencia solamente. Lo que el abandono marcó, fíjate bien, lo que el abandono marca, Dios lo puede borrar. Lo que la traición deformó, Dios lo puede redimir. Lo que el pecado distorsiona, Dios lo puede ordenar. Dios lo puede direccionar. Hoy no se trata de mejorar tu apariencia solamente, ni de demostrar una fortaleza que es falsa, solamente de apariencia, ni de sostener una imagen religiosa. Hoy se trata de rendir el alma, de permitir que Dios entre a los lugares donde nunca pudo entrar, porque el Espíritu, porque el Espíritu cuando se alinea con el Padre, con Papá Dios, el alma sana, el cuerpo descansa y los hijos dejan de cargar dolores que no les pertenecen. Este es el día de romper ciclos, el día de sanar para no seguir fracasando, transfiriendo el fracaso, heridas.
el día de volver al diseño eterno de Dios. Hoy es el cielo, es cuando Dios te ofrece una identidad, una cobertura, un propósito bien definido. Entonces, te motivo a que no sigas solamente sobreviviendo cuando fuiste creado para vivir en plenitud con Dios. ¿Ok? El Señor te siga bendiciendo. Me da mucho gusto estar con ustedes y espero que muy pronto empecemos a tocar temas más interesantes en el sentido de más urgentes y que podamos decir de una forma que llegue a mucha gente, ¿no? Yo sé que son temas que a veces crean un poquito de confusión según las personas están teniendo argumentos en su vida, pero son realidades espirituales y bíblicas totalmente. ¿Ok? Gracias y nos vemos pronto. Bendiciones. Bye. En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia.